Por la noche, cuando el manto oscuro se extiende por el cielo, un lujoso bar está quieto como todos los días, la música se escucha fuerte inclusive desde afuera. Dos chicos estudiantes de arquitectura se encuentran en él. Ryan alardea que ya ha estado aquí con su novio Payu, al que aún menciona con que es lindo cuando se emborracha por millonésima vez, a su mejor amigo Sky, quien cambia de tema diciendo que Grab los espera adentro. Después del casi rapto, Sky se hizo amigo de él, y la razón por la que viene Ryan es porque Grab le pidió que lo invitara para disculparse con él. Aunque sabe que a Ryan no le molesto, ahora cuando le invitan bebidas a Sky, este las rechaza aun cuando Grab se las dé. En su lugar, Ryan le dice que él las tomará por Sky. A veces, Sky quiere golpear a Ryan en la cabeza porque no se da cuenta de lo que dice, ya que Grab lo invitó a un bar, es obvio que beberán. Pero al decir que Sky no bebe, que él tomará por él, es algo desconsiderado para el que los invitó, más cuando Grab pregunta si deben cambiar de lugar. Rápidamente Sky responde que no es necesario porque no odia los bares. Grab le pregunta, ¿pero no odias el alcohol? Sky le responde que no es así, simplemente no quiero emborracharme. Cuando Ryan le pregunta, ¿por qué? Sky más quiere olvidar, porque recuerda esa mañana cuando se despertó después de haber sido emborrachado por sus amigos. En ese momento se sentía adolorido de todo su cuerpo. Quería reflexionar sobre lo que había pasado, pero lo que vio fue a su novio viéndolo intensamente, mientras le daba los buenos días y le decía a su chico bromista. Sky de inmediato se tapa la cara con la cobija, porque estaba realmente avergonzado después de recordar todo lo que le rogaba que le hiciera. No es que no estuviera acostumbrado a levantar el ánimo con este tipo de palabras, cuando duermen juntos lo hacen, pero esto era más de lo habitual. Con respecto a Pippa, aunque Sky estaba bajo las sábanas, se podía dar cuenta de la sonrisa orgullosa que tenía en su rostro. De sí mismo, anoche mi querido novio fue increíble, incluso cuando me sentía cansado pedía más y te subiste encima de mí, fue asombroso. ¿No eres como yo cuando estoy borracho?, dijo Pai, aunque no terminó de decir ya que Sky tapó su boca con sus manos. El gran hombre solo lo vio. Había pensado en detenerse, pero cuando vio la cara roja del chico, Sky tiene confianza en estas cosas porque tiene mucha experiencia y tiene la suficiente confianza para decir que es bueno. Pero cuando esta persona se burla de él, no pudo mantener una cara seria. ¿Estás avergonzado?, le pregunta a Pai mientras tira de su mano para besarla. Sky responde que no. Pai lo ve y le pregunta de nuevo, ¿es en serio? Lo entiendo, pero cierto chico no puede ponerse de pie de lo avergonzado que está. Sky le responde que no es así, que porque lo estaría si han dormido juntos muchas veces. Pai sigue replicando sus respuestas diciéndole que nunca había estado tan borracho y sigue pidiéndole que no pare. Sky le dice que ya no hablará con él. Pai tira de él y lo abraza contra su pecho y quiere decir algo, pero Sky primero le dice que no quiere escucharlo. A Pai no le importa y lo dice. Quiere volver a ver a Sky borracho. Esta es la razón por la que Sky decidió dejar de tomar. Por eso, cuando su amigo le pregunta a él por qué, Sky solo le responde que no necesita saberlo, y mejor cambia de tema, preguntándole a Grapple cómo está. Los otros chicos descartaron indagar y mejor Grab les ofreció que beban lo que gusten. Ryan sonrió y llamó para ordenar, sin saber que había otras dos personas que los observaban y decían que querían atrapar al hombre de camisa negra. Cuando Ryan fue al baño, al salir se topó con alguien. Ryan pensó que era alguien borracho. Ryan le pide permiso para salir ya que obstruyen la salida, pero en su lugar la persona le dice que no lo dejará salir. Ray le dice que está borracho, que no debe hacer esto. El chico molesto le dice que aun cuando está borracho, no tiene malos hábitos como robar las novias de otros. Ryan se quedó pensando en no fue él, habrá sido Payu, y mejor optó por responder que no recuerda a qué se refiere. Eso los molestó y le tiran un puño. Ryan entonces decidió que si ellos empiezan él no se dejaría y también respondería los golpes, pero en eso escuchan a un hombre salir del baño. Era Sin, alguien a quien conoció hace unas semanas. Este les pide que suelten a Ryan y se lanza contra uno, pero llega otro que les pregunta si ya lo atraparon, pero cuando ve a quién tienen les dice que tenían que haber atrapado a otra persona, es decir a Grab, ya que él es a quien querían. Pero, como Ryan también tiene camisa negra, lo confundieron. Sin les dice que cómo piensan raptar a Grab cuando es hijo de un político, pero eso no le importa al otro, al contrario saca algo para amenazarlos.
En eso Sin le grita a Ryan que corra. Ryan lo hace, pero es perseguido. En su cabeza pensaba en Payu lo ayudará. Cuando vio al guardia del bar y a Sky quien lo había traído, este le pregunta si está bien. Ryan responde que sí. Ahora Ryan pensó que fue bueno que lo haya confundido a él en lugar de Sky, porque si hubiera sido lo contrario, él no habría sabido qué hacer. Los raptores ahora estaban molestos entre ellos por haber confundido a la persona, hasta que llega Grab y les dice que quiere saber los problemas que tienen con él, con una expresión enojada.